Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ahora que estamos viviendo en Ecuador la época del gobierno de los traidores, en la época del gobierno de los hipócritas, la época del gobierno de los mentirosos. ¿Cómo llegamos a esta época de gobierno de los traidores? A través de un Lenin Moreno, a través de unos asambleístas elegidos que abandonaron la línea política que tenían y se pasaron a la línea contraria, a través de exfuncionarios del Estado en el gobierno de Rafael Correa que traicionaron alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y que se volcaron a la línea de Lenin Moreno, después de que por toda su vida, su generación, desde su origen como individuos políticos, nacieron bajo la doctrina, el amparo y las ideas de lo que era el socialismo del siglo XXI de Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Lula, Cristina Kirchner. Esto es lo que estamos viviendo en Ecuador. Y para entender que ahora el socialismo del siglo XXI vive realmente un colapso, y este colapso se ha traducido en cosas muy, pero muy evidentes. La desaparición de UNASUR es quizás la mayor evidencia del colapso. No digamos la desaparición, porque no ha desaparecido, pero el hecho de que la mayor parte de los miembros de UNASUR hayan abandonado UNASUR es el mayor revés del socialismo del siglo XXI. En segundo lugar, el mayor revés del socialismo del siglo XXI es que sus líderes, los inspiradores, ahora sean víctimas y estén en la cárcel de manera injusta, como en Brasil, donde Lula está prisionero después de que se comprueba que el juez Moro, dictó sentencia sin ningún carácter de justicia, sin criterio de justicia. Les dijo a los fiscales lo que tenían que decir y hacer para que él pueda justificar la sentencia que ya la tenía en su cabeza. Él no estaba listo para escuchar los cargos y descargos que debían contra Lula. No. Él ya lo tenía juzgado, ya lo había juzgado. Y además, por haberle metido a Lula a la cárcel, está premiado ahora como ministro de Justicia de Brasil en el gobierno de Bolsonaro. Es simplemente un bastardo brasileño que nos da su imagen y exporta su imagen al mundo. Lo mismo vemos qué es lo que pasa en Argentina. En Brasil ya hemos visto que este juez Moro, hace una trampa para poder meterle a Lula a la cárcel. Lula está en la cárcel y mediante la intervención directa de Donald Trump a través de Analytica, Cambridge Analytica y Steve Bannon, el asesor de campaña de Donald Trump, Bolsonaro llega al poder. Hoy Brasil es un pseudo-fascismo sudamericano que vive la resurrección de la devastación de sus selvas y el retorno de millones de brasileños a la pobreza. Durante la época de Lula, casi 40 millones de brasileños de un país de 200 millones salieron de la pobreza. Hoy se habla de un retorno masivo. En Argentina, la situación también tiene su matiz muy particular. El socialismo del siglo XXI, que estaba al frente por medio de los Kirchner durante más de una década, y ahora a través de Cristina Fernández, la esposa de Kirchner, sufrió su gran revés. Y este revés fue provocado por Macri en unas elecciones. Ahí hay un factor y un elemento fundamental.
el fútbol. Nos revela que Argentina y los argentinos eran individuos idiotizados por el fútbol. Y tuvo que ser un dirigente de fútbol, Macri, el que llega a presidente. Este presidente conduce a una catástrofe económica argentina al aceptar devolver y pagar los denominados fondos buitre, que eran dinero que debía Argentina a individuos que maliciosamente compraron la deuda argentina cuando Argentina estaba en la última, pero en la última desgracia. Luego de las juntas militares, de la crisis bancaria y de todo el revés, compraron en ese momento en que estaba peor Argentina y luego pidieron al gobierno de Macri, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de la mentira del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, del BID, diciéndole que, verá, usted nos paga los 12.000 millones que tiene que pagarnos y nosotros le vamos a facilitar a usted créditos internacionales. Y efectivamente pagó los 12.000 millones, pero para pagar los 13.000 millones tuvo que encarecer los servicios públicos, reducir los salarios, y eso creó una crisis inflacionaria. Esta crisis inflacionaria no pudo ser contenida y Argentina se convirtió en el segundo país después de Venezuela con más inflación en América Latina y un empobrecimiento macabro. Al momento, ya faltan solamente pocos días para las elecciones en Argentina y Cristina Fernández tiene la gran posibilidad, a través de otro Fernández que es candidato conjunto con ella, de llegar nuevamente al poder. Una posibilidad muy alta. Al momento lidera las encuestas. Este retorno del socialismo del siglo XXI en Argentina nos abre las puertas a que Argentina por el polo norte, por el polo sur, y México por el polo norte comiencen a ser los factores que van a desestabilizar la política de Donald Trump en América Latina. En el caso de Ecuador, nosotros hemos vivido el fin del socialismo del siglo XXI de manera de lo más abominable. ¿Por qué? Porque vivimos a través de la traición. Y el gran problema es que la traición, la mentira, la hipocresía, se convirtieron en política de Estado porque tanto el presidente como los asambleístas de Alianza País que se plegaron a la línea de Lenín Moreno, que son la mayor parte de asambleístas de Alianza País, exfuncionarios de Alianza País, que antes estaban en la primera fila de las sabatinas, y toda esa gente que Rafael Correa desgraciadamente no pudo reconocer y darse cuenta qué clase, como dicen aquí en Ecuador, qué clase de batracios eran. Ellos se tomaron el poder y se tomaron el poder en alianza con la oligarquía que tiene sus propios partidos. Creo, Partido Social Cristiano, el Bucaramato, todos los partidos cristianos, como Democracia Cristiana, que ya está en agonía y muerte, pero que quiere renacer, y otros más. Toda aquella partidocracia del siglo XX resucitó, se retomó, se volvió a apropiar del Estado y se repartió como un botín los cargos públicos, las tierras, las propiedades, las minas, el precio del petróleo,
las obras públicas, el endeudamiento externo, se ha repartido también y se están queriendo repartir las empresas públicas, pero tienen un gran problema en este momento. Les queda solamente 670 días. Y en 670 días, ningún capital extranjero va a arriesgarse a ser administrador o a recibir en concesión ningún bien del Estado, porque no le da tiempo para manejar, para sacar provecho, para sacar partido. Por tanto, esta feria que pretenden hacer de las empresas públicas se les viene abajo, porque eso debían haberlo hecho desde el comienzo, apenas empezó el gobierno, de tal manera que en los 4 años las empresas públicas en manos privadas hubieran podido ya entrar en funcionamiento con nuevas administraciones y un nuevo sistema tarifario, un nuevo sistema de beneficios para la comunidad y para la persona que recibe. Pero no, ya le quedan solamente 640 días. 640 días no hace nada, ni porque haga milagros. Así que la entrega de las empresas públicas prácticamente le salió muy mal a este Santiago Cuesta y tiene que despedirse de ese botín. No le va a resultar. Pero bien, ¿qué es lo que estamos viviendo? Entonces, nuevamente, vivimos el renacer del socialismo del siglo XXI en Ecuador y con una fuerza inaudita, una fuerza total. Este renacer comienza cuando en las elecciones seccionales las 2 provincias más importantes de las 3 que hay en el país, Pichincha, Manabí y Guayas, pasan a ser parte del correísmo, retornan al correísmo. Pero el Consejo de Participación Ciudadana, que es la institución que fue manipulada, que fue abordada, que fue pirateada por el gobierno de Lenín Moreno para apropiarse de todo, de los órganos de control, de la judicatura, de todo lo que está ahí en sus manos en este momento, se le escapó de las manos. Y aunque pretenden hacer un juicio que es el juicio del fin del mundo, porque es el juicio que define el fin de los asambleístas de Alianza País de Lenín Moreno y sentencia a muerte a Lenín Moreno, porque este juicio y esta sentencia es la confirmación de que el encubrimiento y la corrupción de Lenín Moreno no pueden ser tolerados más en el Ecuador. Los INA Papers, que son el dinero recibido durante el año 2000, desde el año 2012, cuando era vicepresidente, como beneficios extraordinarios por su trabajo de lobista junto con sus allegados, algo que está prohibido en el Ecuador, le permitió tener dinero en paraísos fiscales, en Panamá y Belice. También se ha descubierto que tiene en Suiza. Y ese dinero que él lo esconde es el ataúd en el cual él ha sepultado su vida política. Lenín Moreno en este momento ya se enfrenta a la agonía y la muerte de su vida política. En este momento, como les contaba, es aquella momia que tenían los enemigos de Pachacútec y que la utilizaban para intimidar a todos los enemigos que tenían. Lo mismo es Lenín Moreno. En este momento es un cadáver político, y es un cadáver político que está siendo utilizado como momia por la Embajada Norteamericana y el Pentágono para poder afianzarse en las bases de Manta y Galápagos
para poder tener el control de su ejército, que es el ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano no es ejército ecuatoriano, es un ejército de ocupación norteamericano que nosotros le alimentamos, le equipamos, le damos de comer, y que hace lo que le manda el Pentágono. La policía, que no es una policía que le protege a usted y a mí, es una policía manejada directamente por la DEA, y su oficio fundamental es combatir el narcotráfico. Y esta policía no es ni su policía ni mi policía. Y entonces Lenín Moreno es simplemente la momia que utiliza Donald Trump y John Bolton, también Mike, ya se me olvidó el nombre. Bien, todos estos funcionarios que se llaman los halcones norteamericanos, para hacer de Ecuador su botín en el patio trasero. A su vez es un país que está manejado. Lenín Moreno es también la momia que utiliza la oligarquía de Guayaquil y Quito y de Cuenca. Recordemos que Cuenca tiene 6 de los más grandes multimillonarios de Ecuador, y que esas personas utilizan a Lenín Moreno para mantener su estatus, sus ingresos, sus ganancias a través de la banca, las importaciones, las exportaciones y la producción industrial. Finalmente es la momia que necesitan los medios, y los medios son en este momento los que tienen el control de su manera de pensar, de mi manera de pensar, pero que se enfrentan a un gran deterioro, porque ya no es un negocio rentable imprimir en papel, y entonces los medios impresos están en agonía y muerte. Ya no es un negocio la radio ya no funciona como un negocio, es simplemente un rol fundamentalmente político. Y la televisión, que se enfrenta al gran problema de que sus costos no pueden competir con los costos de lo que es la producción audiovisual por internet. Y eso es lo que hace que los medios se encuentren en completa desbandada. En este momento los medios, los grandes medios, solo son el vínculo que tiene la clase dominante para manejar entre ellos mismos criterios y opiniones y pretender mantener la sumisión, la obediencia social en el Ecuador. Muchas gracias.